El capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 y 23, nos habla del fruto del Espíritu. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. El fruto del Espíritu es la obra natural del Espíritu en nosotros. El Espíritu produce estas cualidades del carácter que se encuentra en la naturaleza de Cristo. No podemos tener el fruto del Espíritu sin su ayuda. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestras vidas a la de Él. Juan, capítulo 15, versículo 5, dice de la manera siguiente: permanecer en mí y yo en vosotros, y separado de mí, nada podéis hacer. La palabra permanecer es un imperativo, porque termina en la letra D. Es una orden, significa quedarse. El Espíritu de Dios nos enseña que debemos quedarnos cerca de Él para cumplir su voluntad. Hemos llegado al centro de la manifestación práctica de la vida del discípulo. Es por el fruto del carácter que se manifiesta en la vida diaria de nosotros. El discípulo da evidencia de la realidad de la vida de Cristo en nuestras vidas. Por eso dice Mateo: por su fruto lo conoceréis. Así que un buen árbol da fruto bueno y un mal árbol da fruto malo. No hay árbol bueno que den fruto malo, ni árbol malo que den fruto bueno. Los judíos, los griegos y todos los romanos usaban la idea de que un buen árbol se valora por su fruto. Un proverbio dice: como la raíz, así es el fruto. Deberíamos evaluar nuestras vidas. Así como el árbol se conoce por la clase de fruto que da, un buen discípulo debe demostrar un buen carácter, una buena conducta, una buena vida moral al intentar vivir las verdades bíblicas en su vida. El fruto del Espíritu es la característica verdadera de la vida del discípulo de Cristo, que es el amor. Demostrar que amamos como Jesús ama. El fruto debe de verse en la vida del discípulo, no una cualidad ni dos cualidades. Si tenemos amor, las 8 cualidades que se mencionan en Gálatas se deben de ver reflejadas en nuestras vidas. Tenemos el fruto porque tenemos al Espíritu. No podemos dar fruto solo sin la cooperación del dador de fruto que mora en nosotros. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice la Biblia, el cual está en vosotros. Una gran cantidad de personas están tratando de producir el fruto del Espíritu mediante el proceso de edificación de carácter a nivel natural, solamente tal como el ejercicio de la voluntad, la cultura, la ciencia, la filosofía, la educación, la ética, etc. Todo lo cual es bueno, pero de un punto de vista humano es mucho mejor ser moral, ético, cultural, bien informado, decente, honrado, que ser lo opuesto. Sin embargo, estas virtudes mencionadas son adquiridas puramente por el esfuerzo humano. No son el fruto del Espíritu, sino una imitación de Él. El fruto son artificiales. Hay personas con buena educación, pero no tienen el Espíritu. Si no tienen el Espíritu de Dios, no han nacido de nuevo. El verdadero fruto es natural y viene del Espíritu Santo. Para que el fruto se produzca en el discípulo, tiene que estar plenamente formado por la presencia del Espíritu Santo en virtud genuina del discípulo. No es por el conocimiento, sino por una entrega total en su presencia. En su largo sermón registrado, Jesús comienza a describir la característica que está buscando de sus seguidores. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo que tenemos que mostrar todas nuestras vidas. Llama bienaventurado a todas las personas que tenían esta característica, porque Dios tiene reservado algo especial para cada una de ellas. Cada bienaventuranza es casi una directa contradicción de la forma de vida típica de la sociedad. El fruto del Espíritu es una contradicción de vivir en la carne. En la última bienaventuranza, Jesús aún advierte
que un esfuerzo serio provocará oposición. El mejor ejemplo de cada característica se encuentra en Jesús mismo. También podemos mencionar a José y a Daniel. Su vida era oposición a todo aquel que vivía en el pecado y en contra de la voluntad de Dios. Hay una comparación entre la obra de la carne y el fruto del Espíritu que menciona Gálatas. Hay una lista de los privilegios del fruto del Espíritu en Gálatas, capítulo 5. Pero también hay una lista de lo que llama Pablo la obra de la carne. El fruto del Espíritu se manifiesta, no se puede esconder. Así tampoco la obra de la carne. Un hombre lleno del Espíritu puede ser distinguido por su fruto. Un hombre carnal puede ser identificado por las obras que practica. La manifestación del carácter del creyente se le llama fruto, mientras que a los carnales incrédulos se le llama obra. Un hombre carnal es uno que está dominado por el pecado, por la incredulidad y está separado de Dios. La lucha de la personalidad del ser mismo y Cristo, si gana el ser mismo, se convierte en una persona egocéntrica y apartada de la santidad. Romano dice: yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque yo querer ser el bien está en mí, pero no lo hago. Para Pablo era esencial que la libertad cristiana no se tome como una libertad para complacer la parte inferior de la naturaleza humana, sino para conducirla a la vida del Espíritu. Nos da todo un catálogo de cosas malas y podemos mencionar algunas: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, herejía, homicidio, borrachera, orgía, chisme. El carácter de los hombres de estos postreros días, dice la Biblia. Entonces, la Biblia menciona muchas acciones y actitudes específicas que pueden ser correctas e incorrectas. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El resultado de una vida egocéntrica es la manifestación de la obra de la carne y es todo lo que pudimos mencionar. ¿Dónde viene todo esto? Del corazón. Por eso dice Proverbios: sobre todas las cosas, guarda tu corazón. La diferencia entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu, en virtudes de suma importancia para la vida espiritual y el ministerio, estas dos áreas de bendiciones espirituales sean plenamente entendidas en su relación la una con las otras. No son iguales. Los dones del Espíritu tienen que ver con la capacidad espiritual, lo que uno puede hacer en el servicio al Señor. El fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter espiritual, lo que uno es en el Señor. Los dones espirituales indican la capacidad espiritual, mientras que el fruto denota el carácter espiritual. Hay muchos dones y talentos naturales con los que nacen las personas. Jesús utilizó la parábola de los talentos para indicar que a algunos hombres se les ha entregado estos talentos para usarlos y ellos eran responsables por su talento. Hay variedad de dones, pero el fruto es uno. Pablo nos da una lista de 9 diferentes dones del Espíritu. En otro pasaje, como en Romanos 12, habla también de otros dones. En Efesios, Pedro también habla de otros dones. Pero solamente hay un fruto, que es el amor. No es bíblico hablar de los frutos, sino del fruto del Espíritu. La lista de Gálatas son 8 características del fruto del Espíritu, que es el amor. Todas las otras virtudes mencionadas no son más que facetas del amor. Cuando el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas, derrama su amor en nuestros corazones. La característica del amor se halla en el término de estas 8 virtudes. El gozo es el amor que nos da alegría, la paz es el amor que nos da tranquilidad, la paciencia es el amor incansable, la gentileza es el amor que perdura, la bondad es el amor en acción, la fe es el amor en el campo de la batalla, la mansedumbre es el amor bajo disciplina, la templanza es el amor en el entrenamiento. La relación entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu, mientras hay cierta diferencia definida entre los dones y el fruto del Espíritu, también hay una relación vital
entre estas dos bendiciones de Dios. No es casualidad que en el capítulo 13 esté justamente entre el capítulo 12 y el 14. Del capítulo 12 y el 14 trata de los dones del Espíritu, mientras el capítulo 13 sobre el amor en 1 Corintios. El fruto del Espíritu, esto enfatiza la importancia de tener el fruto del Espíritu en relación con los dones. Pablo hace muy claro que los dones sin el fruto son de poco uso. De hecho, va tan lejos hasta el punto de decir que son nada. No me malinterprete, los dones son muy importantes para el ministerio. El amor es la esencia verdadera del fruto del Espíritu. Así, lo que Pablo está diciendo es que aunque él tenga el don de hablar en lengua, de profecía, de sabiduría, de ciencia y de fe, pero que no tiene el amor, de nada le sirve. Pablo está enfatizando el hecho negativo de que el don sin el fruto no tiene valor. Uno debe reconocer la verdad, que los dones del Espíritu acompañados con el fruto del Espíritu es de gran poder y utilidad en la obra del Señor. El Espíritu Santo está interesado en el carácter como en el poder. Características detalladas del fruto del Espíritu. Como en los versículos anteriores, Pablo había trazado la lista de las malas cualidades que caracteriza la naturaleza humana sin Cristo. Ahora traza las cualidades del fruto del Espíritu. Vale la pena considerar que cada palabra son separadas, pero el fruto del Espíritu es el amor y las 8 cualidades del amor. Amor. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para el amor es ágape. La palabra en el cristianismo que quiere decir benevolencia sin límite. Quiere decir, no importa lo que una persona me puede hacer por medio del insulto, la ofensa, la humillación. Nosotros nunca procuramos el mal para esa persona, sino lo mejor para ella. Mas el fruto del Espíritu es amor. Sería imposible sobreenfatizar la prominencia de esta virtud de gracia como la característica principal de la vida cristiana. Amado, amémonos unos a otros porque Dios es amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha nacido de Dios porque Dios es amor. El amor es la evidencia de que uno ha nacido de Dios. No solo la evidencia interna, sino también la evidencia externa. Jesús dijo en Juan, en esto conoceréis todo que soy mi discípulo, si tuviera amor los unos por los otros. También le dio a su discípulo el mandato, pero vosotros oíste, os digo, amad a vuestro enemigo, hacer bien al que aborrece y bendecir al que lo maldice. Esto es imposible para el hombre natural cumplir con este mandato, porque no puede ser producido por el esfuerzo humano. Tal amor solo puede ser producto del amor de Dios derramado en nuestros corazones y con la ayuda del Espíritu Santo para poder nosotros cumplir estos mandamientos. El amor que produce el Espíritu Santo es algo más que un efecto humano, más sincero que se haya visto. Viene de permanecer en Cristo y experimentar su amor. Estar lleno con el Espíritu es estar lleno de amor. Una de las cualidades es el gozo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. El gozo es la relación del amor ante la misericordia, bendiciones y beneficio de Dios. El gozo cristiano no depende de las circunstancias. El gozo es una faceta del amor. Es confiar en Dios aunque la situación sea muy difícil. El gozo humano ve las cosas desde un punto de vista terrenal y el efecto por dicha condición. El gozo cristiano viene del Espíritu y mira hacia arriba y no le afecta las condiciones que le rodean. Dado que los beneficios del cielo nunca cambian, el gozo acepta las pruebas como un disfraz de las bendiciones divinas. La verdadera vida cristiana es una vida llena de gozo. La otra cualidad es la paz, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia y paz. La paz es más profunda y más constante que el gozo.
Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pablo habla a los filipenses, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. La paz con Dios es obtenida como resultado de ser justificado por la fe. Pero la paz como cualidad del fruto del Espíritu es una característica interior que se manifiesta en las buenas relaciones con otra persona. Significa ser libre de un espíritu de riña, de contienda, y busca vivir pacíficamente con todos los hombres. El creyente lleno del Espíritu puede tener paz, no solo con Dios, sino también puede tener paz con todas las personas y paz para vivir una vida agradable a Dios y a todo ser humano. También la paciencia es una virtud. Todos los traductores modernos utilizan la palabra paciencia. Esta no es una característica muy común en el espíritu humano. La mayoría de nosotros carecemos de esta virtud. Esta es, sin embargo, una característica especial de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano necesita permanecer más cerca de Cristo a fin de que tenga esta gracia que pueda ser parte de su vida. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. El Señor es paciente con cada uno del ser humano. La ternura. Numerosas versiones modernas interpretan esta palabra como gentileza. La palabra es usada frecuentemente para representar el trato de Dios con su pueblo. Ellos traen gloria a Él cuando manifiesta esta misma gracia con otra persona. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 dice, el amor es paciente, bondadoso, el amor no es celoso, ni se orgullece. También está la palabra bondad, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, dice Efesios. La bondad es verdaderamente cuando tenemos un buen corazón y hacerle bien a otra persona. La bondad es el amor en acción. El discípulo es bondadoso porque está lleno del Espíritu y hace bien y le gusta que otra persona tenga beneficio y sean bendecidos. La palabra fe, la otra cualidad es fe. La mayoría de los traductores traducen esta palabra como fidelidad antes que fe. La fe tiene que ver con nuestro carácter, es nuestra relación con otra persona. El fruto de un árbol no es para el árbol, sino para otro. Cada una de estas cualidades indica la actitud de Cristo en mi vida. Y así bendecimos a las demás personas. Hay dos pensamientos que han sido sugeridos en esta virtud particular. La primera está expresada en la palabra honradez. Jesús dijo a los dos que habían multiplicado su talento, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sugiriendo la característica de honradez. Según esta interpretación, el que lleva el fruto del Espíritu mantendrá su palabra con otro. Será fiel a su promesa, a su tarea, a sus obligaciones, a su compromiso. El verdadero discípulo no falta a su responsabilidad. La segunda cualidad es confiabilidad. En un comentario de Gálatas que hizo Martín Lutero, al poner la fe como una cualidad del fruto del Espíritu, Pablo obviamente no quiere decir fe en Cristo, sino fe en otra persona. Esta fe no es sospechosa de la gente, sino que cree en que las personas pueden ser mejor, pueden ser confiables, pueden ser honradas. Naturalmente, hay personas que van a engañar a otras, pero esto no debe de pasar por alto que nosotros debemos de creer en personas que hay personas con virtudes de honradez, personas que se pueden confiar y que pueden cumplir con lo que Dios ha establecido en su palabra. Pablo claramente enseña esta característica como el amor. No se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Ambos puntos de vista son posibles y ciertamente ambos, la honradez y la confiabilidad, son virtudes necesarias. Un verdadero discípulo no será infiel ni falso, sino será una persona que cumpla a su promesa y sea una persona
responsable con la tarea la cual el Espíritu Santo le ha dado para que cumpla en esta tierra. Mansedumbre. La mansedumbre es la lentitud a la ira. Los mansos no son ruidosos, ni egoístas, ni agresivos. No disputan, no tienen contienda, no pelean. Sin embargo, la mansedumbre no debe ser confundida con timidez o debilidad. La mansedumbre espiritual no es cobardía ni falta de liderazgo. La mansedumbre es ser humilde, paciente, pero también es tener firmeza y gran valor, templanza o dominio propio. La templanza significa completo control propio, significa control sobre el enojo, las pasiones carnales, los deseos de los placeres del mundo, controlarse al egoísmo. Para ser un gran líder del Señor tiene que tener dominio propio, dominar las lenguas, dominarse en discusiones, tener un control y demostrar amor hacia su prójimo, hacia su hermano, hacia sus vecinos. El fruto es una disposición afectuosa, amorosa, un temperamento alegre, una mente tranquila, una conducta calmada, una paciencia incansable en circunstancias provocadoras, con gente difícil, una visión compasiva, un juicio generoso, lealtad, confianza de todo corazón, bajo cualquier circunstancia, humilde, se olvida de sí misma y se goza de otro. Todo con dominio propio, que es la marca final de la perfección del Espíritu Santo en nuestras vidas.